Dale, quítese. Sí, ¿verdad? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy estamos aquí para presentar esta mesa que es del eje de nuevas generaciones en el 36 Congreso Internacional de la SOME. El día de hoy nos acompañan Nicolás Sebastián Valerías y Montserrat Chávez Monroy, ambos estudiantes de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Xochimilco, y nos presentarán el tema del protocolo al casillero, cumplimiento del protocolo trans del INE en Ciudad de México. Antes de comenzar, me permito presentar también a los comentaristas de esta ponencia, comentaristas de alto calibre, de lujo que vamos a tener aquí, el doctor José Antonio Carrera, secretario académico de la Unidad de Iztapalapa, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la maestra Diana Sánchez, profesora adscrita al Departamento de Sociología de la Unidad de Iztapalapa también, y a la consejera electoral del Instituto Electoral, Flor Angeli. Para comenzar, le dejo la palabra a los jóvenes. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues ya nos hicieron tanto la presentación del tema como muestra, pero en grandes rasgos nosotros queremos pues visibilizar un poco de la problemática, qué es lo del protocolo trans y la poca visibilidad que se le da a esta problemática. Nosotros creemos que es un tema al cual no se le da la importancia que debería darle, debido a que uno se mete a Google, busca temas acerca de esto, busca un texto acerca de esta información, la información es poca, casi nula. Entonces, esta es una problemática que se ha abordado a lo largo de los siglos, es una problemática que han estado arrastrando estas personas vulnerables y no se le está dando la importancia ni la visibilidad que debe de darse. Por otra parte, también nos dice el informe del INE que el protocolo trans busca garantizar el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación para todas las personas ciudadanas trans con credencial para votar. Pero, ¿realmente esto es cierto? ¿Este derecho que se les otorga es cierto o nada más es pura burocracia que nada más se firma en un papel y es como ya está y no se da el seguimiento ni el cumplimiento adecuado? Así que en esta investigación nosotros queremos ver qué pasa con este cumplimiento del protocolo actualmente y pues ayudar como a visibilizar, ¿no? A lo mejor nuestra investigación aún no está concluida, está todavía en proceso, pero gracias a una encuesta semi-estructurada hemos encontrado grandes descubrimientos que los abordaremos a lo largo de esta presentación. Al principio de cuentas queremos abordar en qué momento se metieron por primera vez las personas trans en el INE, que fue cuando estaba el Instituto Electoral del Distrito Federal, cuando se exigió a la comunidad trans exigió sus derechos. Así fue que en el 2012 el primer documento del INE institucional que salió, donde hablaban de las personas trans, donde garantizaban que tenían un voto libre y garantizado, ¿no? Pero las juntaron con personas trans, travestis, transexuales y con personas con perforaciones y tatuados. Posteriormente, en el 2014, se dio la Ley de Identidad de Género en México. Eso significa que se dio un acceso libre a cambio de nombre, pero anteriormente era complicado hacerlo. Lleva el proceso de que las personas llegaban a pagar 8,000 pesos hasta 15,000 pesos para hacer el proceso, porque les pedían pruebas psiquiátricas para hacer el cambio. Entonces tenían que hacer un papel burocrático muy largo. Se podía tardar demasiado tiempo. Posteriormente fue en el 2015 donde se dio un avance al reconocimiento de la identidad en México. Ahí fue donde el INE sacó el manual para la operación de módulo de atención ciudadana para evitar la discriminación. Este manual decía que no se le puede, al momento de ir a sacar la INE, no se le puede hacer prácticamente que la persona que está ahí quitarse el maquillaje o quitarse algo que sea de su expresión de género. O sea, estaba respaldada por el primer artículo de la Constitución mexicana. Posteriormente, en el 2015, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, solicitó al INE los derechos electorales para las personas trans, o sea, garantizarlos. Entonces, en ese se dio el inicio de la creación de
Hay un proceso muy complicado la creación del protocolo. Por cuestiones de tiempo, nos rebajamos un poco al número. Fue en esa fecha cuando se dio la idea de iniciar el protocolo. Posteriormente de esa fecha, al final, en diciembre de la fecha, salió el protocolo. En el 2018, la idea de que saliera así era porque en el 2018, en la primera elección, se iba a llevar a cabo el protocolo. Entonces, podemos tener un marco de cómo fue que se hizo el protocolo o por qué. Eso fue porque se empezaron a ver evidencias de desigualdad en el acceso y en el ejercicio de derechos políticos para las personas trans. El protocolo fue parte del diagnóstico de discriminación sistemática y documentada por organismos como la CNDH y encuestas nacionales. Lo que podemos encontrar es que existe un alto nivel de rechazo social, donde el 71.2% de la población reconocía discriminación hacia las personas trans, pero solo el 42% decía que era alta. Posteriormente se puede encontrar que existe una violencia de agresión física, social, restricción por completo. Una parte significativa de la población decía que no toleraba que personas trans tomaran roles en la sociedad. Entonces, ¿qué se da? Una discriminación social. Se reproduce en el ámbito electoral cuando se cuestiona la identidad de una persona trans en el casillero, lo que constituye violencia simbólica y obstaculizando el voto. Así que nos dimos la tarea de revisar el protocolo. Prácticamente el protocolo tiene como objetivo general es contar con una guía que asegure que las personas trans puedan votar libremente, en secreto y sin discriminación, en cualquier elección o mecanismo de participación ciudadana. Este protocolo tiene pues específicos, que prácticamente es lo mismo, que es que garantiza que las personas trans puedan votar sin discriminación, aunque su credencial no tenga su expresión de género y no se les puede evitar. También se pone en acción de inclusión y la capacitación para las personas electorales, eliminar trabas que limiten su participación y difundir información para que se pueda obtener estos datos y sea más reconocido el protocolo. Así que este protocolo está dividido en 3 secciones, que es durante la jornada electoral, que podemos decir que es donde las autoridades del casillero deben aplicar el protocolo, respetar la identidad, ofrecer trato igualitario y tener material de información visible. Además, hay supervisores, canales de quejas y acompañamiento exclusivo para asegurar un protocolo sin discriminación. En la capacitación electoral podemos encontrar que ahí se busca que el personal conozca un poco de este protocolo y lo lleven a cabo. Se incluyen talleres, materiales y simulacros que enfoquen esta inclusión, ¿no? Además, se capacita a observadores y se invita a que personas de la comunidad colaboren con estas capacitaciones y difundir esta información. Posteriormente, la promoción del voto libre es prácticamente lo que venimos hablando, es que se tenga visibilidad, que se apoye por organizaciones LGBTIQ+, y se dé la posibilidad de coordinarse, anotar coordinaciones y Bueno, y como podemos observar, nosotros estamos manejando 2 teorías para que sienten las bases de este proyecto de investigación, para darle igual una mirada sociológica a esta problemática. Por ejemplo, tenemos a la violencia simbólica y al biopoder. Creo que estos son fundamentales para darle una base sólida a este trabajo, ya que por una parte la violencia simbólica es aquella que se impone sin el uso de la fuerza, sino más bien con el uso a través de normas, gestos y prácticas que parecen naturales, ya que pues nosotros en nuestros resultados se quedó evidente el hecho de que las personas pues notan como este trato neutral que no debería ser así, ya que hay miradas de sospecha, hay miradas juzgadoras, igual el mal uso de pronombres también es muy importante y se ve normalizado, y a pesar de que se dice que en el protocolo debe de haber una capacitación para que esto no suceda, a nuestros encuestados no les pareció lo mismo o no se les pareció que se estuviera aplicando correctamente el protocolo. Entonces, en el caso electoral tenemos que la violencia simbólica ocurre cuando la identidad trans es puesta en duda, cuando se mira con esa sospecha a la credencial, cuando el trato es neutral sin reconocimiento pleno, ¿no? Ya que debido a que igual hay muchas veces que antes de que inicien su tratamiento hormonal, la voz no cambia, y en las mujeres trans, aunque se introduzcan este cambio hormonal, la voz sigue sin cambiarles. Entonces,
son juzgadas en el momento de votar por tener una voz y tener en la credencial otra cosa, o por tenerse o vestirse de una manera y en la credencial aparecer como otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con este uso del protocolo, no? Igualmente tenemos el biopoder, que nos indica que la ciudadanía no solo es un derecho formal, sino que también es una práctica biopolítica, ¿no? Ya que el biopoder define qué cuerpos son reconocidos como legítimos, adecuados o pues socialmente aceptados, ¿no? Dentro del orden democrático. Y la sexualidad y el cuerpo funcionan como un mecanismo de control político dentro de estas votaciones. El modelo cissexista, por otro lado, actúa como un filtro de exclusión que es valorado en todos estos años, impidiendo el pleno acceso de las personas trans a sus derechos políticos. Inclusivemente después de la creación de este protocolo, para que esto se fuera evadiendo, sigue pasando actualmente. Y un ejemplo es que el INE creó justamente el protocolo en 2017 para garantizar el voto de las personas trans, y pues como respuesta fue debido a que estaba una exclusión estructural, la cual aún se sigue representando a pesar de este. Bueno, nuestro marco metodológico podemos decir que tenemos una combinación de tres métodos en sí, que es la revisión documental, donde revisamos y analizamos el protocolo trans y encontramos información de textos. Posteriormente hicimos una encuesta semiestructurada. Hay que dejar claro que esta encuesta fue piloto porque no sabíamos la reacción de las personas o cómo iban a participar en ella. Entonces se hizo el caso en la CDMX y se buscaron personas que se identificaran a sí mismas como trans, que hubieran votado en el 2018 hasta el 2025. El caso aquí es que llevamos también un seguimiento de cuál es el proceso de cambio de nombre en la Ciudad de México, porque como se dijo, no era un proceso fácil en su momento, y cómo es hoy en día para hacer el cambio. Digo, la INE se puede cambiar, se puede solicitar el cambio del género que se aparece en la INE, pero ¿qué proceso se necesita pasar para obtener una INE con el nombre con el que se identifica? Entonces hicimos llamadas al Locatel, la cual no fue como muy bien recibida porque nos cuestionaron por qué queríamos hacerlo y nos hicieron sobrepensar a la persona que iban a hacer, porque dijeron que este proceso solo se puede hacer una vez, que no lo puede pensar y que lo tenía que pensar realmente muy bien y que mejor se diera tiempo para pensarlo. Posteriormente los mandaron con un abogado, que fue lo único que le dijo, y ellos nos saben dar información del proceso de cambio de nombre en la Ciudad de México. Posteriormente nos acercamos a la UCI, que es la Unidad de Salud Integral para las Personas Trans, quienes nos llevaron al abogado, y el abogado nos explicó el proceso y se llevó el proceso junto con una persona en el registro y posteriormente en el INE para hacer el cambio de identidad. Tuvimos retos, obviamente, es la escasez de información que encontramos, la poca participación. De hecho, en el UCI también hablamos sobre la participación o cómo podíamos conseguir que las personas participaran, ¿no? La cual nos dijeron que lamentablemente las personas trans se encuentran en situaciones tan malas que ellos mismos tienen miedo de participar en esas situaciones por tener miedo a que les pase algo en su integridad. Entonces nos enfrentamos con estos retos, que no existen tantos datos y las personas no gustan participar. También buscamos activistas, los cuales lamentablemente nunca obtuvimos respuesta de ellos. Bueno, justamente en esta misma parte, continuando lo que está diciendo mi compañero, pues hubieron retos tanto institucionales, pero tanto parte de la sociedad, ¿no? Porque hay una desinformación muy grande ante instituciones que deberían de saber esta información y no se tiene a la mano la información necesaria, ¿no? Y justamente, como decía, existe una desconfianza brutal sobre los encuestados, sobre esta sociedad vulnerable, debido igual a toda la violencia que se ha vivido a lo largo de todos estos años, ¿no? Ellos, uno le dice, oye, una encuesta, aunque le dijimos que éramos universitarios, aunque mostramos credenciales y todo, no había esa participación, ¿no? O sea, tenían como ese miedo de ¿para qué quisiera saber datos míos y eso, ¿no? Igualmente, pues pensamos que los activistas nos iban a apoyar pues a difundir o algo. Una de las activistas con las que nos tratamos de contactar fue Kenia Cuevas, que ha sido una activista trans muy reconocida en Ciudad de México por el caso de su colega. Pero aún así no hubo respuesta. Le tratamos de localizar por correo, redes sociales y ninguna respuesta hubo. Por otra parte, igual tuvimos como una parte buena, que fue encontrar al primer policía trans en la Ciudad de México, que fue el único activista que nos quiso apoyar.
Y pues afortunadamente fue así como conseguimos un poco de, pues hicimos como la bola de nieve de que se fue pasando un poco a poco y así obtuvimos respuesta. Pero realmente hay una desconfianza brutal para obtener esta información y la institución no ayuda, y como ya lo comenté, tampoco hay investigaciones previas que puedan reforzar pues, esta información. Bueno, por otra parte, igual tenemos en análisis y resultados, vamos a colocar 4 puntos, bueno, colocamos 4 puntos importantes que logramos rescatar de esta encuesta, que se nos hicieron muy llamativos, ¿no? Ya, por una parte tenemos que casi la mitad reporta incongruencia entre su identidad actual y su credencial de lector, ¿no? Entonces aquí se muestra un poco de lo que hablábamos del proceso que se tiene que vivir para poder acceder a una credencial nueva, ¿no? Desde el proceso personal que la sociedad tiene que aceptarse, tiene que, pues no es una decisión que toman de un día para otro, no es como que hoy despierto y quiero ser trans, ¿no? Entonces es un proceso que ellos viven internamente y que lleva un tiempo, ¿no? Porque ellos viven tanto con prejuicios personales como prejuicios sociales, prejuicios familiares que van frenando como este proceso. Entonces, entre eso vemos igual como los problemas institucionales, documentales, pues a nuestra investigación vimos que es muy complicado ir a tratar de cambiar el nombre, ¿no? Entonces en la INE pueden pedir que se quite el género, pueden pedir que se cambie el género, pero ¿qué pasa con el nombre, no? Entonces, si no hay una concordancia entre el nombre y el género, también son vulnerados a la hora de ir a votar, ¿no? Porque ¿cómo te vas a llamar Pedro y vas a decir que eres femenina, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué problemas ellos tienen que enfrentar? Nada más por un derecho que nosotros como mexicanos tenemos desde el derecho, desde haber nacido como mexicanos, ya se nos da, ¿no? Entonces, ya son mayores de edad, ya todos pues, son ciudadanos mexicanos, pero ¿por qué no pueden votar? ¿Qué está pasando con ellos? Entonces, se dice que la credencial sigue siendo un documento que expone dudas e intenciones, debido a que el documento no concuerda con su identidad, lo que puede obligar a su identidad a ser cuestionada públicamente frente a los funcionarios en casillas, ¿no? Entonces también lo seguimos violentando al momento de, oye, tú no eres porque no concuerda con lo que veo, con lo que está aquí, ¿no? Entonces él tiene que explicar y dar explicaciones que no se deberían ser necesarias, ¿no? ¿Por qué se tiene que decir, ay, no, pues estoy viviendo este proceso y esto para que él pueda votar, cuando se supone que se tiene que capacitar al estudiantado, se tiene que capacitar a los que están en las casillas, perdón, para que se pueda reflejar este voto pues libre, ¿no? Y secreto. Entonces, pues encontramos, ¿no? O sea, es casi la mitad de los que nos dicen que o no, que no, solo el nombre difiere, o también tenemos que el nombre difiere y también el sexo y género, ¿no? Es un gran porcentaje de lo que encontramos y curiosamente volvemos al hecho de que, viéndolo igual empalmándolo con género, vimos que algunos de los que tienen más problemas para cambiar son las mujeres trans. Entonces, todavía ellas por ser mujeres tienen más problemáticas, son mujeres y son trans, entonces están enfrentando muchas barreras ellas. Como segundo punto tenemos que el conocimiento del protocolo es nulo por esta población, entonces pensamos, ¿qué está pasando con la difusión si se creó desde 2017, ¿no? O sea, ¿qué está pasando para ver que el 60% de nuestros encuestados no sabía acerca de este protocolo hasta que nosotros los encuestamos, ¿no? ¿Dónde está la difusión del INE para que se pueda cumplir su derecho y ellos puedan exigir su derecho, ¿no? Porque si no saben de él, ¿cómo lo van a exigir? Entonces, pues la mayoría no sabía el protocolo de su existencia, al igual que no sabía, pues al saberlo, vio que no se percibe o que no se aplicó correctamente en su casilla, que fue parcialmente, ¿no? Y pues el protocolo existe en la norma, pero es desconocido y poco exigible en la práctica, porque si no saben de él, ¿cómo van a exigir que se les aplique? Por otra parte, tenemos la experiencia en casilla, donde aquí se ve la violencia simbólica que viven estos sujetos, debido a que la calificación promedio que ellos dan es 7.4, donde entra como entre aceptable o neutral. Pero en la afirmación me trataron con dignidad, la mayoría respondió con algo neutral, ¿no? Entonces no hay violencia directa, pero sí hay ambigüedad y falta de reconocimiento pleno para estos ciudadanos. Y esto es violencia simbólica normalizada. Como punto número 4 tenemos que lo que consideran más importante
ellos para poder votar es el trato digno y el respeto de su nombre y pronombres, el cual se niegue este derecho al voto por incongruencia credencial también es otro punto que ellos necesitan para poder votar con dignidad. Y para las personas trans, lo central no es solo votar, sino votar sin que se les cuestione su identidad. Por ende, tenemos como síntesis 4 puntos en el cual decimos que el protocolo se cumple a medias y su difusión es deficiente. Al igual que el voto se ejerce, pero muchas veces está acompañado de tensiones simbólicas. Igualmente, la violencia simbólica es más frecuente que la violencia directa. El neutral es un dato clave para revelar cómo las personas se acostumbran a un trato ambiguo, ¿no? Se normaliza este trato. Y aunque el protocolo intenta contrarrestar la exclusión, su desconocimiento ya del 60% de los encuestados y su aplicación deficiente muestran que las viejas prácticas y la violencia simbólica, ya sea la mirada que de sospecha, la falta de reconocimiento, el mal uso de pronombres, persisten. Eso significa que se ve evidenciando también el biopoder del modelo tradicional, ¿no? Este filtro que los va excluyendo y pues sigue siendo muy fuerte en la práctica actual. Entonces, por ende, nosotros hicimos una frase que creemos que muestra muy plenamente la tesis central de nuestro proyecto de investigación, que es la verdadera democracia se mide no solo por las leyes que existen, sino también por las vidas que se respetan y reconocen. Y pues sería todo de nuestra parte. ¿Ya no? Muchísimas gracias a Nicolás y a Montserrat por esta excelente presentación. La verdad se nota todo el trabajo que han puesto y el empeño, y es seguro que van a desarrollar esto de manera todavía más profunda, y un tema realmente de importancia que muchas veces se puede pasar desapercibido, ¿no? Para estos temas electorales que siempre se han estado desarrollando, ¿no? Es importante dar y reconocer la voz a todos los que necesitan ser escuchados. Y bueno, para continuar me permito presentar a Mila y Andrea Gómez de la UNAM, presentando el tema de Colombia de 1991 a 2022, evolución del sistema de partidos y tensiones en el presidencialismo en el escenario del cambio político. Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre este trabajo que lo hicimos con el profesor Fabián Acuña de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de Colombia. Digamos que es un interés un poco de ver cómo evolucionaba o ha evolucionado precisamente ese presidencialismo en nuestro país en relación al sistema de partidos y a las coaliciones que se han dado hasta el día de hoy. Digamos que la iniciativa fundamentalmente de este trabajo estuvo ligada a un poco lo que es el gobierno actual del presidente Gustavo Petro pues, en Colombia, que ha tenido, digamos, una característica frente al tema de coaliciones muy particular a lo que han sido los otros presidentes en el país, y es que él empieza con una alta, digamos, aprobación o aceptación por parte de los partidos políticos y tiene muchas coaliciones al inicio de su gobierno, pero ya en el segundo año todas esas coaliciones o muchas de ellas desaparecen, y eso claramente afecta la gobernabilidad porque afecta la posibilidad de sacar adelante proyectos de ley tan importantes como los que tenía un gobierno de cambio, que eran la reforma en la salud, la reforma pensional, la reforma en la educación. Y entonces, de cara un poco a eso, decimos, bueno, ¿y cómo ha transitado el presidencialismo en nuestro país? Pues que al día de hoy un poco se dan estas dinámicas, si es propio del gobierno Petro o si ha sido algo histórico. Entonces, si quieres, lo pasamos, por favor. Bueno, ese es un poco el planteamiento del problema. Entonces, lo que quisimos precisamente es ver, ¿sí?, cómo ha evolucionado desde un hecho histórico en nuestro país
país, que fue la Constitución de 1991. ¿Sí? Entonces, en Colombia, si quieres lo pasamos, en realidad yo traje más gráficas que otra cosa, ¿sí? Pero hacemos otra cosa. Entonces, en Colombia, para los años 80, entre los años 80 más o menos representó un desafío a nivel social, porque no solamente estábamos, digamos, dentro de un escenario de guerra muy fuerte ligada al narcotráfico, sino que al mismo tiempo había un narcotráfico que además había permeado la política, sino que al mismo tiempo pues, se habían dado algunos procesos de paz, o intentos de proceso de paz, con las guerrillas de los años, nacidas en los años 60 y 70, pero habían, digamos, múltiples atentados que se habían dado también durante los años 80, al mismo tiempo pues unas condiciones económicas que afectaban al territorio y que llevaban a que hubiese un cierto descontento social y una mirada relativa como a la necesidad del campo, ¿sí? Una constitución, para los que no son de acá, que venía desde el año 1886, que había tenido unas reformas importantes, pero que era una constitución del siglo pasado. Entonces se da la constitución de 1991, que en temas de sistemas de partidos implica algo muy importante. Colombia, al igual que muchos países de América Latina, bueno, muchos en realidad no, quizá México, porque había autoritarismo, entonces ese tema de los partidos no era realmente fuerte en América Latina, pero quizá muy similar a México, que tenía dos partidos políticos muy fuertes, aunque un gobernador. Digamos que en Colombia estaba el liberal y el conservador, ¿sí? Obviamente eso que hacía que las otras facciones políticas, intereses políticos, dinámicas políticas, pues no estuvieran reflejadas en temas de partidos, ¿sí? La Constitución de 1991 lo que hace fundamentalmente es que abre la posibilidad al multipartidismo y le abre la posibilidad a la participación de otros partidos en el territorio. O sea, entonces digamos que esto con el fin de que los intereses de otras colectividades se vieran satisfechos. Eso genera entonces esa reforma al sistema fundamentalmente de partidos, donde se permite algo muy importante, no solo que haya más partidos, sino más listas, ¿sí? Dentro de un sistema de votación por lista, cerrado y bloqueado, ¿sí? Digamos así. Entonces, eso lo que hace es que se esperaría que se abriera, digamos, esa dinámica, pues, a que hubiesen más partidos, pero como ustedes saben, ni tanto que me santo, ni tampoco la luna, ¿sí? Es decir, es bueno que haya más partidos, pero obviamente cuando hay muchos partidos se genera una atomización impresionante que hace que la toma de decisiones sea muy difícil. Entonces, aquí vemos entre 1991 al 2000, ese es el 2020, este es todo el proceso, pero mirémonos acá, desde 1990 hasta el 2002 hay un aumento en el número efectivo de partidos, ¿sí? Es decir, la reforma funcionó, pero tener un número efectivo de partidos cercano a 8 es terrible, ¿sí? Entonces ya eran demasiados partidos. ¿Eso por qué se dio? Pues fundamentalmente porque si bien el liberal y el conservador, digamos, empezaron a perder fuerza, en realidad lo que sacaron fue a través de las listas y múltiples listas, los caudillos políticos de cada departamento, de cada región, empezaron a sacar sus listas o empezaron a crear partidos, digamos, diferentes, ¿sí? Entonces no se conserva el partidismo fuerte, pero se empieza a expandir a través de caudillos, que lo que hace fundamentalmente es que se empiecen a dar dinámicas de personalización política. Pues porque estaba la lista del caudillo de Antioquia, la lista del caudillo de Valle del Cauca, la caudilla. Sí, entonces lo que sucede fundamentalmente es que ya se da demasiados partidos, ¿sí? Pero además se generan dinámicas personalistas, ¿cierto? Y esto hace que, si quieren, ahora pásale por acá, que aquí vemos pues que el partido político siguen siendo los liberales y los conservadores más votados, pero empiezan a perder escaños, ¿sí? Realmente empiezan 145, 132 escaños, y eso hace que ese personalismo lleve a que emerja una figura muy importante en nuestro país para lo que verá la década siguiente, que fue Álvaro Torres, ¿sí? Ese personalismo, él saca un partido, crea un partido que se llama muy buen nombre del partido
del Primero Colombia, creo que era, ¿sí? Y entonces, claro, porque se daba la posibilidad, no era liberal conservador, ya lo abre él, y él lo que hace es que aprovecha un discurso que para la época fue muy potencial, que fue la lucha antiterrorista, ¿sí? Entonces, con un proceso de paz fracasado que se había dado con el expresidente Andrés Pastrana, con un fenómeno que aquí llamamos la silla vacía, donde en el Caguán, pues digamos que citó para llegar a negociaciones con las FARC y nunca llegan, entonces lo que hace con un discurso antiterrorista, pues fundamentalmente de emerger o elegirse como un personaje importante desde ese personalismo que se daba gracias al sistema político, saca su partido y gana las elecciones en Colombia a principios del año 2000, ¿sí? Pero con un partido diferente al liberal conservador. Sin embargo, ya había esa cotización más partidista, ¿sí? Entonces, claramente se necesitaba reducir nuevamente las dinámicas de atomización para poder que las políticas del nuevo mandatario fuesen realmente efectivas, ¿sí? Eso lleva a una reforma, por eso se plantea aquí decaimiento del partido, personalismo de atomización de partidos. Eso lleva a una reforma en el año 2003, una reforma muy importante en el que hay diferentes cambios. ¿Cuáles son estos cambios? Primero que todo, listas únicas. Antes habían varias listas, entonces el Partido Liberal podía tener 20 listas, lo que, insisto, ayudaba al personalismo. Ahora es una lista única por partido, ¿cierto? Segundo, umbral electoral, ¿sí? Se puso 2% en el caso del Senado, que antes no existía este umbral electoral que es tan importante para que realmente haya representatividad. Se cambió del método de Hart al método de Ohm, que técnicamente pues, permite que los partidos minoritarios entren dentro de esas dinámicas, y se dio algo muy importante como la ley de bancadas, o sea, debían votar en bloque, ¿sí? Y no votar obviamente por... bueno, y la prohibición de la doble militancia, porque antes existía la doble militancia. Entonces, estos cambios funcionaron parcialmente, ¿sí? Aquí nosotros, ¿qué vemos? ¿Cómo se dieron esas votaciones o ese comportamiento entre el 2002 y el 2022? Miren, aquí vemos partido político más votado. 2002 todavía el liberal, con 83 escaños, pero miren en 2006-2010, partido de la U, que es el partido con el que Álvaro Uribe, luego de ese digamos, de esa primera contienda, lo cree. Y el partido de la U no es la U por unión, como técnicamente se dice, sino siempre con el mismo también del partido de Álvaro Uribe Vélez, con 76 escaños, nuevamente el partido de la U con 58 escaños, y finalmente Centro Democrático con 58 escaños hasta el 2022. ¿Sí? Pasemos por favor. Aquí tenemos la gráfica del número efectivo de partidos del 2000 al 2020 después de la reforma. Entonces miren, 2000 tenemos casi 7,68 el número efectivo de partidos, realmente disminuye a 5,6 en el 2010, ¿sí? O sea, surge un poco de efecto, pero vuelve y aumenta hasta el 2020, que vuelve a 7,4 número efectivo de partidos, que sigue siendo, pues nuevamente vuelve a ser muchísimos partidos en una organización a nivel de la toma de decisiones. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el error? Pues no sé si el error, o de alguna manera, ¿qué sucede? ¿Por qué no funciona bien estas reformas a pesar de la ley de bancadas, del Hart, del umbral? Que se pasa de listas cerradas múltiples a listas cerradas, a listas únicas, pero abiertas, ¿sí? Entonces, las listas abiertas, las listas con votos preferentes, también lo que hace fundamentalmente es que, digamos, ayuda al personalismo, ¿cierto? Que ya no hay que votar por el partido, sino por el candidato. Entonces, cuando se limitan las listas cerradas, pues, ¿qué hacen los caudillos regionales? Empiezan a participar a través de votos preferentes, ¿sí? Y eso hace que, aunque disminuya, no sube lo suficiente. Y muchos de estos caudillos van alineados al partido de la U a apoyar a Álvaro Uribe, ¿cierto? Digamos desde diferentes lógicas, entonces personas del liberal, personas del conservador, personas de Alas Expo Colombia empezaron a ser parte del partido de la U y a lanzarse en listas de votos preferentes,
lo que hace fundamentalmente que ayude a que también haya más atomización. Entonces nosotros encontramos esta dinámica que se sigue dando y que fue, digámoslo así, muy propia hasta el año 2018. ¿Qué pasa en este sistema después del año 2010? Ese partido de la U fue muy fortalecido por el expresidente Álvaro Vélez y por Juan Manuel Santos, que fue su ministro de Defensa, pero que después de que se le negara a Álvaro Vélez la posibilidad de participar en su tercera reelección, porque en Colombia estaba prohibida, en el 91 se prohibió, pero en el 2004 dentro de su gobierno la reelección volvió, se pudo reelegir por segunda vez, pero la Corte Constitucional en el 2009 le dijo por tercera vez, tampoco amigo, ¿sí? Entonces esto llevó a que él pusiese a Juan Manuel Santos, que era, digamos, su más cercano ficha política, pero Juan Manuel Santos, como sabemos, digamos que podemos decirlo, traicionó según Álvaro Uribe y empezó el proceso de negociación de enlace, ¿sí? Y eso llevó a que hubiese un distanciamiento y el partido de la U de alguna manera desaparece o se va más para el lado de Santos, mientras que Álvaro Uribe abre un nuevo partido, crea un nuevo partido que se pone Centro Democrático, que es un partido que a través de listas preferentes empieza a tener muchísimos candidatos y empieza a tener muchísimos puestos políticos, lo que hace que esto evidentemente aumente, ¿sí? Dentro del mismo comportamiento del sistema político, en el año 2019 en Colombia se da algo que se llama el Estatuto de la Oposición, que fundamentalmente es la posibilidad de que quien queda de segundo en los puestos uninominales ocupe un puesto dentro de las instituciones plurinominales. En el caso de la presidencia de Colombia, pues puede ocupar un puesto dentro de lo que es el Senado, mientras que en caso de gobernaciones, dentro de las asambleas departamentales y alcaldías, dentro de los consejos municipales. Esto, digamos que claramente le abre la posibilidad al segundo y es muy positivo, pero ese estatuto también permite que un año después de que se declaren los partidos, porque es muy importante decir esto, los partidos dentro del estatuto se tienen que declarar en oposición, se pueden declarar en coalición o se pueden declarar en independientes, ¿sí? Y después de un año pueden cambiar, ¿sí? Un poco en qué va la ley, sí, bueno, puede que no lo esté haciendo tan bien, entonces puedo cambiar, ¿sí? Esa persona que apoyé o ese candidato, ese gobernante que apoyé. Y eso, aunque es positivo en cierto momento, tampoco lo es porque también permite cambiar de acuerdo al interés político. Si este no me cumplió, burocráticamente, pues yo cambio, ¿sí? Y eso es lo que empezó a pasar de alguna manera en nuestro país. Importante resaltar, ya después del proceso de paz, empieza a haber una dinámica, digamos, social importante en el territorio y es que pues, el discurso uribista era muy desde la guerra hacia las guerrillas, especialmente hacia las FARC, pues esa guerra ya no estaba, la paz ya se había dado, entonces los problemas sociales de Colombia ya no se limitaban al conflicto, sino a otros problemas, y quien capitalizó eso fue Gustavo Petro, que ya venía de lanzarse desde el 2011, ¿sí? Desde el 2011. Entonces Gustavo Petro lo capitaliza la mala gestión de muchos de los procesos por parte de Iván Duque, sobre todo el tema del COVID, y hace que haya unas votaciones importantes, una votación importante hacia él, pero bajo la base de un compromiso partidista, porque si bien él va con un partido que se llama Colombia Humana, ¿sí? Realmente la única forma de llegar fue llegar a acuerdos o coaliciones con el liberal, con la ¿sí? Que de alguna manera le permitieron o le pusieron, digamos, votos a Gustavo Petro. Entonces, Gustavo Petro, si quieres pasamos. Bueno, no recuerdo por qué lo tenía aquí, qué pena, pero es una correlación entre el nivel de uribismo y la simpatía con el Centro Democrático, pues que muestra cómo fue en su momento de importante el uribismo y el Centro Democrático, ¿cierto? Donde vemos una correlación, pues, de cero completamente, una correlación súper buena, ¿sí? Con 43 media, pero digamos sí hay correlación. Entonces, pasemos, por favor. Entonces, miren, comparación del número de partidos en Colombia entre el 2014 y el 2018, yo creo que pasemos. Esta es la que me interesa mostrar. Entonces, miren,
partidos que apoyaron a Gustavo Petro en 2002 y 2003, ¿cierto? Entonces, en el primer año, miren, oficialismo, 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 oficialismo parcial, oficialismo, oficialismo, oficialismo parcial, oficialismo, oficialismo, o sea, oposición era Liga de Gobernantes Anticorrupción, Centro Democrático, obviamente, ¿sí? Y ya, y ya. Mientras que para el segundo año, según el estatuto de la oposición, pueden hacer un cambio, porque esto no lo pueden hacer, fíjense, independiente, 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 oposición independiente, 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 ¿sí? Si el cambio fue brutal. Esto claramente lo que genera es una fragmentación partidista súper fuerte, y hay que encontrar una fragmentación que se ve reflejada el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Hay muchos partidos, esa coalición desaparece en el segundo año, no hay una posición clara en temas partidistas, que lo que ha hecho es que las reformas del gobierno actual hayan sido, digamos, muy difíciles de sacar, ¿sí? Gustavo Petro al día de hoy, que es último año, ¿cierto? Ha tenido realmente muchos impactos en el Congreso, frente a este tema, sobre todo frente a las reformas más relevantes, ¿sí? Reformas tributarias, reforma a la salud, reforma a la educación. Entonces aquí lo que nosotros encontramos es que fundamentalmente todo este desarrollo del sistema partido y como está de alguna manera estructurado, que lleva a estos niveles de atomización, que lleva a estos niveles de fragmentación, que lleva a niveles de volatilidad grandísimos al día de hoy, ¿sí? Pues impide claramente que se lleven a cabo reformas importantes que necesitamos en este país, ¿cierto? La conclusión a la que nosotros llegamos en este trabajo, que es un artículo que ya está sometido en una revista de los que sometimos, pero que está sometido en la revista, es fundamentalmente que necesitamos un cambio en el sistema partido nuevamente, ¿sí? Temas de umbrales, ¿sí? Revisar el estatuto de la oposición, por supuesto. Pues yo creo que el sistema de dejar sí hay que mantenerlo porque es uno de los temas más eficientes que existen, pero digamos que habría que generar obviamente algunos temas de bancadas, ¿sí? Que lleven a que se disminuya. Primero, el tema de la atomización, ojalá pudiera quedar entre 3 o 4, sería como ideal, que haya menor volatilidad, una menor volatilidad, por una menor fragmentación. Estamos a más o menos un año en las elecciones, muy comienzos del presidente en Colombia, habrá que ver cómo esto se va a mover, pero sin lugar a dudas, pues como el sistema como sigue funcionando, independientemente nada raro que se digan las nuestras dinámicas, el sistema de la derecha. ¿Listo? Eso es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Andrea por esta excelente participación. Me parece muy importante cómo es que se va conociendo pues este apartado, ¿no? De repente podemos ver un poco lejano, ¿no? En México, cómo es que el multipartidismo en Colombia o en distintas regiones en distintos países de América Latina. Sin embargo, pues esto nos ayuda de manera clara y puntual a ir entendiendo estas funciones. Ahora me permito presentar nuevamente y antes mencionar que esta mesa es a cargo del eje de Nuevas Generaciones, a cargo de la doctora Daniela Edith Castillo, quien nos está acompañando aquí, y también me permito presentar a la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, la consejera Flor Angeli, quien nos va a acompañar el día de hoy para comentar estas presentaciones y, bueno, consejera, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. En el orden en que fueron presentando, si me permiten, y bueno, primero, en este caso, Montserrat y Sebastián, de verdad que una las escucha y es esa emoción de recordar la primera vez que una vino a un congreso de SOME, y entre la emoción y el nervio que ustedes ahí, o sea, de verdad que felicidades por eso, qué bueno que están en este bloque, además con la doctora Daniela, que siempre es una guía, y creo que eso es lo bonito que tiene la SOME, de encontrar colegas que en algún momento fuimos estudiantes, que ahora estamos del otro lado y que eventualmente eso, por supuesto, es lo que les deseo a ustedes. Ahora, el tema que ustedes traen es un tema por demás interesantísimo, o sea, desde el ámbito electoral, por supuesto que vale la pena hablar al respecto de estos temas, porque ahora
y donde las y los colectivos tienen mucho que ver, me parece que es muy importante. Tengo algunas aquí anotaciones que por supuesto espero les sean de utilidad y lo que esté en mis manos también con mucho gusto brindárselos. Ustedes traen una parte de lo que es el contexto un poco histórico, precisamente parte de lo que ocurre en el INF en su momento. Sin embargo, me parece que es muy importante tener dos elementos para diferenciar, ¿no? Una que es básicamente desde cuál es el objetivo, qué es lo que están buscando ustedes en su investigación, porque me parece que son dos planos. Uno que tiene que ver con esta parte del reconocimiento a la identidad, que es desde la parte civil, y luego lo mezclan con esta parte que tiene que ver con el ejercicio de los derechos político-electorales a partir de este reconocimiento o a partir de ese derecho, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante manejar la parte, insisto, la parte civil de la parte del ejercicio como tal del derecho, ¿no? O sea, porque esto, pues finalmente tiene que ver con toda esta materia civil que es distinta en cada entidad federativa, pero que sin duda los colectivos están acompañando ahí todo este trabajo. Ahora, aquí, por supuesto, en el caso de las entrevistas, y ya metiéndonos directo a lo que tiene que ver con el protocolo, creo que estos datos que siempre es importante presentar desde el marco teórico, el marco conceptual, la parte también, por supuesto, de cuántas entrevistas fueron, porque nos arrojan los porcentajes, pero no así el número de cuántas en total o a quiénes estamos entrevistando. Esto para tener el parámetro, por un comentario que ahorita les voy a mencionar también. Y aquí me parecería que sería muy bueno, de verdad, que ojalá pudiera conseguir esa entrevista con la consejera Dania, porque ella fue quien impulsó mucho este protocolo desde el INE, y de verdad que va a tener muchas cosas interesantísimas que contarles desde estas resistencias que hubo por parte de los partidos políticos, ¿no? O sea, que creo que ese es otro factor importante porque su investigación da para muchas aristas. Entonces, ustedes ahorita nos presentaron así como una pincelada de todos los elementos que se pueden desprender de su investigación, pero creo que hace falta todavía centrar un poquito más para ver hacia dónde o hasta dónde quieren llegar ustedes, ¿no? Entonces, ahí me parece que es muy importante también esa situación. Ahora, hay una cosa importante que vale la pena también verla, porque ustedes hablan de esta cuestión de la importancia de la capacitación, ¿no? O sea, desde lo que se hace en el INE, pues justo vienen en estos manuales, en los OPLES también hacemos este trabajo, pues justo de sensibilización, de trabajo, etcétera. Pero aquí el punto es, ¿qué está pasando para que finalmente esto pareciera que no está transformando, ¿no? O sea, y aquí creo que también es muy importante esta nota sociocultural, que es algo que ya hemos aprendido, lo digo desde el tema de mujeres, que quizás es en el que más me desenvuelvo, donde vemos cómo van avanzando las normas, pero la sociedad va, digamos, de alguna manera en otra dinámica, en otra dimensión. Entonces, ese cambio sociocultural también es importante. Ahora, no quiero decir que no esté en la capacitación, pero me parece que es muy importante también advertir lo que ocurre en algunas casillas o en algunos lugares también. Se capacitan las personas, pero cuando no se cumple el funcionariado de mesa directiva que se capacitó en su momento, se toman personas de fila. Entonces, aquí también es como otros elementos como adicionales que me hacen pensar como en esta cuestión de, es un tema de que falta capacitación, en dónde falta la capacitación, o también considerar estos otros elementos, ¿no? Y por supuesto, como lo decíamos, el tema del cambio sociocultural, creo que es importante justo a las personas trans que van y votan, ver si verdaderamente lo están efectuando o no. Y creo que esto, insisto, es un tema hasta generacional, cultural, etcétera, en el que se tiene que seguir insistiendo. Tocaron un aspecto muy importante donde ustedes decían, es que las personas que entrevistamos, muy pocas conocen de este protocolo, ¿no? O sea, pero como entre este vaivén, por decirlo de alguna manera, entre la identidad civil como tal o la identidad de la credencial, me parece que son dos ámbitos también que me parece importante distinguir, ¿sabes? Ahora, su tema, les decía, da para mucho porque ahora es hacia dónde lo vamos a focalizar, a enfocar, etcétera. Ahí como sugerencias, por supuesto, todo lo que ha, digamos, devenido del tema trans, o sea, de no nada más de la identidad, sino lo que implica esta autodescripción, el tema del marco de derechos humanos, que me parece que es importante también tocarlo, todo el contexto internacional, de los tratados internacionales que hay atrás para la defensa precisamente de las personas trans, que creo que es algo también que hay que como alimentar en la investigación, porque ya hay un marco internacional importante, ¿no? A nivel nacional me parece que también ya hay unos pasos cada vez más sólidos, pero creo que el otro desafío está justo en esta parte también del cambio sociocultural, ¿no? Y aquí hay un tema, un gran tema, por supuesto que no es objeto propiamente de su investigación, pero sí lo quiero mencionar, el tema de la autodescripción y lo que ha ocurrido en temas de sentencias, en temas de jurisprudencia, que hay al respecto de este tema, para que ustedes también puedan, digamos, como identificar el contexto de nuestro país, el contexto internacional y cómo esto se materializa en la cuestión del ejercicio de derechos. No sé, creo que también por ahí esa puede ser una parte útil. Estos conceptos que me parece que son muy claves, que de repente
conocieran, ¿no? Pero estas cuestiones de la expresión de género, de la identidad de género, que me parece que también es muy necesario como aterrizarlos conceptualmente, ¿no? La parte de las sentencias, jurisprudencias, en el núcleo de Coahuila, su presidente ha dado una batalla impresionante respecto a este tema de lo que implica la identidad trans. Insisto, aquí hay otros dos puentes, otros dos caminos que, reitero, no necesariamente son parte de su investigación, pero sí hay que tenerlo en cuenta respecto a cómo los colectivos han impulsado esto desde las entidades federativas. Hay como invitación nada más, justo a finales de este mes, tenemos por ahí afuera del closet, que o sea, en el Estado de México es una asociación muy fuerte que ha precisamente impulsado mucho la difusión de este protocolo trans, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes lo están situando por lo que narran desde el principio en Ciudad de México, pero a lo mejor irnos como de ver lo que está pasando en otras entidades, a lo mejor nos lleva a tejer estas redes de personas activistas que ustedes requieren también como para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en otras entidades. Entonces, ahí está la invitación abierta, bienvenidos a bien, bienvenido al bien, bienvenidas y bienvenido al bien. Entonces, justo para que puedan tener pues estos enlaces también con estos colectivos que están trabajando mucho este tema del protocolo trans. E insisto, en los soples ahora con el tema de acciones afirmativas, y esto nos llevaría a otro tema, a otro gran tema, que es justo qué están haciendo los partidos políticos, porque está ocurriendo lo que ocurrió en algún momento con las mujeres, donde decían, es que no hay personas trans que quieran postularse, no las tenemos, etc. Entonces, todo ese trabajo de sensibilización, va hacia con la ciudadanía para ejercer el derecho, pero también con los propios partidos políticos para postular a personas de la comunidad LGBTIQ+, pero además lo que implica para las autoridades electorales, es decir, pedimos una autoadscripción simple, una autoadscripción calificada, porque además tenemos este marco de derechos humanos, pero sí hemos visto que en algún momento han existido simulaciones de colocar a personas que no corresponden con estas identidades. Entonces, creo que ahí también tenemos un desafío importante de los derechos humanos como marco, como límite, pero de lo que hemos visto en vulnerar o pues sí darle la vuelta a la ley, ¿no? Entonces creo que ahí también es otro espacio importante. Mencionaba en esta parte, déjame recordarlo acá, de la parte del biopoder. Justo ahí sus colegas de la UAM, Xochimilco también, ahí del área de mujer, identidad y poder, de la maestría como del doctorado, hay dos académicas que manejan mucho todo lo que tiene que ver con tecnologías de género, de Teresa de Lauretis, pero también de lo que implica el cuerpo, o sea, porque ustedes están hablando mucho de esto que no coincide entre la identidad y lo que aparece en la credencial, y cómo finalmente el cuerpo también en estos temas se convierte en una tecnología de género, y en una tecnología de género para poder ejercer derechos político-electorales, ¿no? Entonces, creo que también hay como esa búsqueda desde ese lado. A mí me viene ahorita a la mente mucho Teresa de Lauretis como teórica, que podría como darle otro sustento también a su investigación, pero les digo, ahí en el área de la maestría de estudios de la mujer y en el doctorado de estudios feministas, ya se han desarrollado muchos temas y trabajos que tienen que ver pues justo con este cuerpo como de biopoder. Entonces creo que también ahí podría ser muy importante. Y hay un concepto que es como clave, porque ahí es donde ustedes están trabajando, pero no lo dicen explícitamente, que es la noción del concepto de ciudadanía, ¿no? Porque estamos justo en esta parte de la búsqueda de derechos, de que la ciudadanía para estas personas no sea una ciudadanía medias, sino que sea una ciudadanía completa, pero con todo lo que implica. Por eso sí creo que es importante la parte del derecho civil y la parte del ejercicio del derecho político electoral como tal, ¿no? Entonces, ahí me parece que es muy importante también. Y algo que sin duda me parece que es necesario también, la cuestión, insisto, de las y los colectivos, ¿no? O sea, hay una parte donde ustedes decían, pues estos que desafortunadamente no pudieron tener esta vinculación, pero les decía, creo que a veces si nos abrimos y salimos un poquito más, o este propio acercamiento ya directamente con el IEDF, si lo van a centrar, con el ISM, si lo van a centrar ahí en Ciudad de México, porque son quienes han tenido ya estos encuentros con estos colectivos que les podrían, digamos, como abrir ahora sí que estos caminos de investigación precisamente para tener otros encuentros, ¿no? Y finalmente, denme un segundito, ese cuidado, ¿no? Que de repente decimos, es que no pueden votar. Sí lo pueden hacer, pero creo que lo que está en el fondo es precisamente este ejercicio con este respeto a la identidad con la que una persona quiere ser reconocida, ¿no? Entonces, creo que ahí está como algunas luces que digo, da para mucho su tema, de verdad, porque es, o sea,
tiene muchas líneas de investigación, pero reitero nuevamente felicitarles porque es un tema que hoy por hoy está cobrando mucha relevancia, es un tema de discusión al interior de los hombres, al propio interior del INE, de cómo seguimos capacitando a la ciudadanía, no nada más para el día de la jornada, sino en un contexto más amplio y generalizado para reconocer a las personas trans, ¿no? Entonces, creo que con estos comentarios me quedaría por el momento y pues bueno, cualquier cuestión que esté en mis manos y que con la que pueda brindarles esa información, ya saben que con muchísimo gusto. Entonces, pues felicidades nuevamente. Y no, ustedes me dicen si sigo con el... Sí, okay. Perfecto. Y en el caso de Milani sin duda, pues, Mautela también, muchas gracias por la presentación. También lo que les decía a Lara y a mi compañero, que siempre da gusto pues, ver el placer con el que vienen y presentan sus exposiciones con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Y bueno, desde México y justo desde esta parte incluso también electoral, es un tema muy interesante que tú estás presentando porque finalmente además nos regresa este ADN de ciencia política totalmente, ¿no? Entonces, pero creo que lo interesante y lo rico de estas mesas es que nos damos cuenta que los estudios electorales pues, necesitan ser inter y transdisciplinarios, ¿no? Entonces aquí estás tocando algunos temas que regresan a lo que es teóricamente el sistema electoral, el sistema de partidos, y creo que esa parte también como robustecerla, desde dónde, desde qué teorías, qué teóricos, teóricas estamos analizando o sosteniendo precisamente esta investigación, lo cual me parece bastante interesante porque además haces un cambio importante normativo de lo que ocurrió en la primera Constitución con todas sus reformas y lo que implicó esta gran reforma de 1991, ¿no? O sea, y lo que ha sucedido, digamos, eventualmente a partir de esta atomización. Aquí, la verdad, lo que a mí me gustaría también como sugerir en este sentido, tú decías algo muy fuerte y muy importante, cómo se aprovechó, se optimizó, digamos, el contexto de lo que no se hizo en otro momento, porque pareciera que es lo que está ocurriendo en estas olas y contraolas de la democracia, lo que ocurre en otras latitudes también en América Latina, ¿no? Entonces, creo que la noción de democracia constitucional, vinculada también a esta noción de derechos humanos, a esta noción de separación de poderes, pero sobre todo esto que se ha denominado como las precondiciones y las precondiciones de las precondiciones de la democracia, un poco en esta línea, no sé, de Michelangelo Bovero, por ejemplo, donde nos dice, aquí hay un factor importante que tiene que ver con los derechos sociales, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con los derechos sociales? Porque hay un vínculo directo respecto a cómo el electorado está, digamos, ahora emitiendo su voto, pero además que esto está propiciando precisamente esta atomización de partidos políticos, y digo, o sea, en México también lo vimos y de esto está por allá, lo podemos ver, vimos coaliciones que en algún momento consideramos impensables, ¿no? O sea, pero que sucedieron y que esto tenía pues un fin también, digamos, importante, interesante en función de la propia dinámica social que se estaba dando en ese momento. Ahora, hay otra advertencia muy importante que tú refieres en tu presentación, donde decías, qué bueno, pero ¿hasta dónde colocamos este límite ahora a esta propuesta o esta iniciativa de generar una nueva reforma? Porque una atomización exagerada lo que ha generado pues es precisamente otras cuestiones y la más importante es una parálisis legislativa, donde no hay, digamos, una posibilidad de avanzar a que otras cosas estén generando el beneficio del país incluso, pero que muchos temas se quedaron ahí detenidos, porque ya no hay forma de generar precisamente estas negociaciones internas a partir de lo que puede ser una oposición en el país o no. Entonces, me parece que aquí también es muy importante hablar de lo que implica como tal ser una oposición, que eso es algo que seguimos pensando y repensando mucho en América Latina, y cuáles son los elementos que tendrían que existir precisamente de cara al siguiente proceso electoral. Hay otro factor muy importante que mencionabas, lo que ocurrió en esta transición de un proceso de paz, y ahí es donde justo me parece que es clave esta cuestión de los derechos sociales, ¿no? O sea, que va vinculado directamente, completamente con el sistema de partidos, pero por supuesto con las reglas del juego de ese sistema electoral, ¿no? Entonces, creo que aquí la verdad es que finalmente lo que yo me atrevería a sugerir es como robustecerlo, insisto, con esta parte teórica, de dónde estamos retomando estas lecturas, pero con esta misma lectura decir hacia dónde vamos a proyectar y qué es lo que puede ocurrir o lo que hace falta para que pues pase precisamente, o se acabe, digamos, esta parálisis legislativa que hoy están viviendo, porque finalmente eso pues va en una afectación directa a la vida de las personas,
¿no? Entonces, creo que con eso me quedaría, pero también es una gran síntesis de lo que ha ocurrido en Colombia y sobre todo desde una constitución a la otra, y que toda esta cantidad de reformas y de nuevas reglas del juego de alguna manera propiciaron este escenario, y ahora el gran desafío es cómo vamos a cambiar nuevamente estas reglas del juego para volver a perdurar, pero ¿hasta dónde? Para que no se salga de las manos también, ¿no? Entonces creo que con eso me quedaría. Felicidades también por esta exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera, por sus comentarios. Me parece que, bueno, más bien sin duda van a servir tanto a los ponentes como a nosotros mismos que estamos aquí escuchando. Es muy interesante, y aparte tenerlo pues de primera mano, ¿no? Los comentarios. Muchas gracias por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros. A continuación vamos a pasar con los comentarios del doctor José Antonio Carrera Barroso, profesor adscrito del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa y secretario académico de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, le cedo la voz. Gracias, Isaías. Primero, a ver, a las tres personas los felicito por sus ponencias. Ahorita Yeli decía algo que hace mucho sentido, porque la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales nos ha acogido desde hace muchos años. Y mi primera ponencia también fue por ahí en 2014, en un congreso en San José, Costa Rica, en donde, bueno, pues espero tantito. No, más bien se me puede hacer. ¡Ah, me volteo! ¡Ah, ya! No, no, no gira tanto la cara. Está bien, ya está cómodo. Bueno, a ver, voy a dar una silla. Estamos todos en el mismo plano. Tristemente, y tú nos ayudamos. Ya. Entonces les decía que en San José, Costa Rica, bueno, pues siempre es bueno que tengan este tipo de reflexiones. Voy a hacer comentarios muy puntuales a ambas ponencias y también entendiendo que estamos en dos niveles distintos. Nico y Monse están acabando la licenciatura en Sociología y Milani te llamas, ¿verdad? Sí. Tú ya acabaste el doctorado. Sí, yo sé. Entonces son dos niveles diferentes y en ese aspecto van mis comentarios. Primero, Nico y a Monse, a los tres los felicito, de verdad, porque el objetivo de estas mesas de nuevas generaciones, y por lo que el Consejo de la SOME votó que Daniela fuera la secretaria de Nuevas Generaciones, es porque precisamente hay un marco adultocéntrico, lo voy a decir así, en el que si tú no te enfocas en esos viejos conceptos, en esas viejas formas de hacer sociología, ciencia política, lo que sea, puedes estar cometiendo pecados peores que los 10 que nos puso Cristo en las tablas de la verdad. Y no, la ciencia justo es movimiento, la ciencia es justo reflexión, los tiempos cambian. Decía una biomédica el otro día, no son ciencias las ciencias sociales. Yo le decía, no, que además es rectora de la universidad. Yo le decía, a ver, son ciencias porque son empíricas, factuales, sistemáticas, objetivas y tienen una metodología. Nuestro objeto de estudio es más difícil. En el tema de los protocolos trans, ¿qué vimos? Y vimos, la Ciudad de México es la ciudad más progresista del país en muchos aspectos. Eso que ustedes llamaron a Locatel, ellos son sociólogos, entonces, sociólogo, entonces tienen un enfoque, digamos, distinto al clásico politológico. Y lo que demostramos por ahí de 2007, hubo una aprobación bien interesante, porque en el 2000 se reconocía el derecho de la mujer a abortar, lo voy a llamar así porque voy a entrar en detalle, y entonces, porque hay tres causales: si ponía en peligro su vida, si por malformación del producto, o por si venía malformación del producto, el riesgo de vida de la mujer o violación. Y en 2007 pasó un hito que era porque las mujeres podían decidir sobre su cuerpo. Y Locatel fue un canal institucional que fungía
como el canal de información. Todavía en internet no había tanto, y lo sé porque yo trabajaba en Locatel. Yo era la voz de Locatel. Tú marcabas el teléfono y escuchabas de noche y de día Locatel te guía. Era mi voz, yo era ese. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que si te contestaba la operadora Lupita, que no estaba de acuerdo con eso, empezaba a haber una especie de regaño. Y eso que me contaron ustedes ahorita en su ponencia, me devolvió a esos tiempos en donde, imagínense esto, una persona que lleva años, como decía Monse, reflexionando acerca de los valores que les han internalizado desde pequeños, si saben si esa es tu identidad o no, y de repente no lo puedes platicar con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tus profesores, y dices, voy a llamar a Locatel. Es que las cifras son importantes, pero también es importante el dato solito, lo cualitativo, y se lo dice un cuantitativista. Y se anima a llamar a la institución y te tratan peor. Eso es incentivo. Y ese es el problema politológico que ustedes están encontrando. ¿Cuál es la actitud institucional, el diseño institucional, el desempeño institucional frente a una realidad que no era una realidad cuando se fundaron las instituciones? Ahorita Yeli decía algo que yo lo tomé como una pedrada en muy buena lid. Ya tienen una entrevista con Daniel Ravel. O sea, ya le mandé el vals. La conocieron en mi cumpleaños, pero bueno, ahorita está viendo su agenda porque vale la pena, porque las instituciones dependen de voluntades también, y eso es un error, O sea, tener una institución que dependa de que haya una consejera sentada o un consejero que impulse un tema es grave. En la Ciudad de México había quien impulsaba el voto de los mexicanos en el extranjero. Ya no hay, se acabó el tema. En el Estado de México hay alguien que impulsa el género, la paridad, pero puede no haber después de 7 años o cuando la reforma nos alcance, toco madera. Pero ustedes están dándose cuenta de eso. Hay un cortocircuito entre las necesidades sociales y la oferta institucional. Por supuesto, hay una cuestión que sí, Angie tiene mucha razón. Cuando presentamos datos de una encuesta, tenemos que decir cuáles son los niveles de significancia, cuál es el margen de error, cuál es nuestro universo, cuál fue el método de selección de la muestra, etc. Pero además de eso, qué difícil levantar una encuesta así, porque su población es tan focalizada, pero está tan dispersa por muchas cosas. Gente que no puede determinar todavía si eso no es lo que dijeron que era cuando nació. O dónde están. Porque aparte hay una colisión de derechos. Saber dónde están también podría ser una vulneración a sus derechos, porque al final el racismo, la xenofobia, la discriminación siguen enraizadas en la cultura política de ese México que describió Armand Diverbe en los 50, que no ha sido cambiado del todo. Seguimos teniendo esa parte arraigada, porque además somos católicos, pero somos guadalupanos en México. Entonces me voy a portar bien aquí, voy a ser pobre aquí, porque cuando me muera el reino de los cielos va a ser mío, ¿no? Entonces, entre más sufra, más arriba me voy a ir. Pero es importante que pongan esos datos. Yo creo que para su investigación una encuesta no es suficiente, porque primero no tienen la capacidad material para hacerlo, ni tenemos los datos, no hay datos. El INEGI podría tener algunos datos, pero no socioespaciales, y eso nos limita mucho. Quizás entrevistas semiestructuradas a actores relevantes y a personas que han decidido transitar esa brecha de vida, ¿no? Entonces, el otro día le mandaba a la consejera Dania la credencial de un amigo que nació con una condición de vida, decidió tener otra condición de vida. Yo le ponía a ella, fíjate cómo está esto, y me puso algo que a mí me dio mucho sentimiento, porque dice, valió la pena el trabajo. La consejera no me va a dejar mentir, cuando uno le llegas, como un profesor, cuando uno le llegas, la chamba está hecha. Entonces va por ahí. Muy bien. Voy a dar mi servilleta, porque para Milani sí tengo mucho más apuntes. Hace poquito Milani, esta semana, impartió un taller de indicadores electorales. Que viene un poquito, este libro no sé si lo tengas, de Leti y de Patricia Otero, son indicadores de sistemas de partidos. Si no lo tienes, te lo mando en PDF al ratito de internet, tu correo, te lo mando por Isaías, que es
el moderador de la mesa. En México somos muy de usos y costumbres, entonces el moderador. Es que justo yo les decía en ese taller, yo no me meto en el caso colombiano. ¿Por qué? Porque primero me invitaron a Colombia y no voy a hablar del caso colombiano, porque me gusta mucho estar aquí. Pero en el taller de indicadores yo les presentaba el caso mexicano, en donde la prensa lo que dice, una prensa, es México está polarizado, solo hay un partido político, estamos regresando al partido hegemónico, no hay pluralidad, están coartando los derechos, y ante las opiniones, datos, no opiniones, decimos allá. Y entonces me pareció que tienes, cuando alguien me preguntaba, un profesor de aquí que se llama Milton Rojas, me decía él que para el caso colombiano, y me lo explicó, y la verdad no quise entrar en ningún tipo de debate, porque como dije al anfitrión, no me puedes debatir muchas cosas, pero él decía es que los indicadores puede que no nos sirvan para el caso colombiano, y yo decía no, los indicadores son universales, los sacamos, el número efectivo de partidos, la fragmentación, la competitividad, la volatilidad, la polarización, etcétera, etcétera, y son explicativos, universales. Por eso mi primera pregunta es un sí o no. ¿Qué indicador de número efectivo de partidos utilizaste? ¿El de Laxo y Tagapera? La verdad no lo referencio a cuál. Es que realmente este trabajo es un trabajo es como un brain couch con Fabián que tomamos, pero lo tengo en el artículo, ¿cierto? Que es un poco lo que ahorita la pasaba con la compañera y lo hablaba con él. Pues claro, los referentes históricos están ahí, pero realmente el trabajo lo retomamos hace poco. Entonces te podría dar como el gráfico, sí reviso, pero sinceramente... No te preocupes, más bien es que justo el año antepasado fue Rin Tagapera a la universidad de donde yo estoy, porque yo soy cuantitativista, entonces platicábamos y yo lo que le preguntaba, es un viejito, es estonio, yo le preguntaba ¿cuál es el mejor índice, doctor? Porque su índice es de 1979. Y me decía, es que en América Latina no llegan las influencias rusas o chinas, pero el mejor índice es el de Grigori Golosov. Es un texto de 2010, número efectivo de partidos, de Grigori Golosov. Lo pueden encontrar en Psycho, porque si no pagan mucho dinero por él. Pero lo que hace es, matemáticamente, como se puede llamarlo así, constreñir, para no entrar en detalles matemáticos, constreñir la fórmula de tal suerte que indique el número efectivo de partidos sin las desviaciones que tienen los otros índices, como el de Laxo y Tagapera o el índice Molinar, que es mexicano, el de Molinar. Pero el número efectivo de partidos solito no explica muchas cosas. Sartori decía que, Sartori decía que un partido político cuenta cuando tiene capacidad de coalición o capacidad de veto. Y eso es cierto, nadie ha trascendido Sartori en ese libro también de los 70s, de partidos, sistemas de partidos. Entonces, el criterio numérico, se llama el capítulo, y dice, ¿qué partido cuenta? Si tiene poder de coalición o poder de veto. A mí me salió en México que hay 3 partidos efectivos con este índice de Golosov, que vale la pena que revises. Y mucha gente me dice, es que el PRI y el PAN ya no cuentan. No. ¿Por qué? Porque la explicación histórica, teórico-histórica, lo que nos dice es que hay un realineamiento político en donde esos partidos que tradicionalmente tenían un poder de veto, poder de coalición, ya no lo tienen. Eso creo que lo cumples muy bien, confiando en tus datos, porque yo no conozco el caso colombiano, lo cumples muy bien en la historia, pero sí sería bueno que amarraras o afianzaras el índice de número de partidos efectivos con esto que muy bien nos contaste. Segundo, no sé si fue la presentación, no conozco tu paper, pero no es suficiente el número efectivo de partidos. Siempre hay que analizar la fragmentación. No vi el índice de fragmentación, hablas de volatilidad y fragmentación, pero sería bueno confirmar cuál es el índice de fragmentación y volatilidad para que justo nuestro análisis tenga ese sustento empírico con datos de indicadores reales para poder, sobre todo, robustecer el argumento, porque luego puede pasar que si lo decimos de manera tan laxa, en 20 minutos no podemos entrar tampoco en gran detalle, pero si lo decimos de manera laxa, es posible que, como no esté el dato, pueda quedar como una opinión ahí volando, y son datos duros.
Por eso somos ciencia. La ciencia política es una ciencia, es más, es la reina de las ciencias sociales. Eso ya lo contaré en otro espacio. Pero, y también sería conveniente que midieras con el índice de Knudsen o de Taylor la polarización. Porque tú decías algo que apunté aquí, decías un país con 8 partidos es terrible. Yo no sé si terrible sea lo correcto, pero lo que hay que decir en términos de Sartori es un sistema de partidos competitivo. O sea, cualquiera puede ganar, hasta donde entiendo en Colombia una democracia en régimen, pero que es un pluralismo polarizado. Entonces, las ideas tienden a descentralizarse y se van hacia los extremos, al menos en la teoría. ¿Hacia qué extremos? Tú lo conoces mucho mejor, porque es el caso colombiano. Pero eso dificulta lo que decía Angie, la creación de consensos. Eso sí es terrible, que esté tan polarizado que el gobierno, la mayoría, no tenga la capacidad de reconciliar los problemas históricos, ideológicos, para crear consensos. ¿Y quiénes son los que pagan los platos rotos? La ciudadanía. Una reforma electoral, una reforma en salud, una reforma la que sea, no pasa por un tamiz ideológico, pero no político. Y es un problema que pasa en América Latina, que pasa en todos nuestros países. En México pasa sin lugar a dudas. En México el distanciamiento ideológico entre los partidos. Se dice que Morena, el que nos gobierna ahora, es de izquierda, pero la izquierda no está tan a la izquierda, está más en el centro. Pero tampoco la derecha está tan a la derecha. Entonces, la distancia ideológica es de más o menos 2.5 en el espectro de 10. Sería bueno conocer ese dato para tu ponencia, para cuando, o sea, si se publica, pues se publicó y le publicas otro artículo. Si no, pues lo nutres. Porque eso es importante, porque lo que nos hemos dado cuenta es, no importa el eje ideológico que guía a los partidos políticos, sino la lógica del poder. No importa si eres liberal, conservador, demócrata, republicano o socialista, si estás en el poder. Y otro problema que decía Angie muy bien, y tú también lo sugeriste, ¿qué pasa cuando la oposición histórica llega al gobierno? Sigue actuando como oposición. Ya no eres oposición, ya eres gobierno. Ponte a gobernar, ponte a crear los consensos. Entonces yo creo que mi recomendación respetuosa, por supuesto, es entremos de más a los índices para que robustezcan tu argumento. Creo que el argumento es correcto. Seguramente los números te van a salir muy parecidos a todo lo que expusiste. Me gustó mucho además tu exposición. Y ahorita precisamente la doctora Daniela Castillo está coordinando un libro del ascenso de las derechas. Bueno, yo te recomendaría platicar con ella porque está el libro en ciernes, entonces podría ser bueno para quizás una publicación internacional. Pero a todas y todos los felicito. Felicito a la doctora Daniela Castillo porque inventó esta modalidad de que académicos viniéramos a retroalimentar a los jóvenes. Cuando nosotros éramos jóvenes íbamos a la conferencia, la impartíamos con 2 personas y no sabíamos si te había ido bien o te había ido mal. Y te ibas a tu casa con un montón de frustración, pero con tu constancia. Entonces, esperamos, la constancia se les va a dar, pero esperamos que no haya frustración y haya certezas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor José Antonio por sus comentarios, también me parece que muy acertado, ¿no? Y en esta motivación para los jóvenes que sigan creciendo y desarrollándose, pues han tenido 2 muy buenas, a los 3 igualmente, yo los felicito. A lo mejor pues yo, de verdad, no, pero los felicito y han tenido 2 representaciones de 2 personas muy apreciadas por la UAM, egresados de la UAM, y en general pues la experiencia del Congreso ahora con esta modalidad que propuso la doctora Daniela es importante para el desarrollo de los jóvenes que puedan desarrollarse de una forma plena y contenta, ¿no? Y aprovechar pues el espacio. De esa manera damos cierre a esta mesa del eje de Nuevas Juventudes y bueno, pues, muchísimas gracias a todos los presentes, ahí los que estaban en redes, un agradecimiento por también quitarlo y pues se va también a subir después en el canal de YouTube para que estén atentos, ¿vale? Muchas gracias.